longitud de la curva? Longitud de arco. De arco. Sí, muchísimo. Es de curva, es lo mismo, lo que pasa es que se llama realmente longitud de arco. A ver, déjame que te voy a compartir mi pantalla y voy a capturar el ejercicio, a ver si lo encuentro acá. Dame un segundo. Un poco lento. Ejercicio número 5. Bueno, ya lo vemos. Bueno, sí, acá tenemos que calcular determinadas longitudes de arco. En cada caso, analizar las condiciones para calcular la longitud de arco de curva que se indica y hallar. Bien, acá están estipuladas las funciones cuyos arcos cuyas longitudes de arco hay que calcular desde el punto x igual 0 hasta x igual 3, bueno, y acá están las condiciones, etc. ¿Cuál querés que veamos? El B y el B. C. Bien. Sinceramente que me salió así fácil. O sea, que perdón, no te escuché. ¿Perdón? Que sinceramente los que pude resolver bien, que estoy segura, son el A y el E. Después los demás me he trabado. Bien. A ver, déjame ver un segundo. Sí, a ver. Bien. Bueno. Entonces, tenemos que calcular. Ay, pero estos no son. A ver, uy, yo los tenía. Ahora me estoy fijando. Menos mal. Menos mal que lo saqué, porque ahora que me fijo, este enunciado que tengo yo acá no son estos ejercicios. Yo puse las respuestas en PEDCO y no son. ¡Qué barbaridad! Ahora me estoy dando cuenta. Bueno, no importa. Bueno, entonces tenemos que acá calcular la longitud. Lo que pasa es que acá vamos a tener que ver desde qué punto hasta qué punto. A ver, déjame verlo cómo lo encaramos, porque no es el que... A ver, déjame ver cómo lo encaramos. Bueno, desde 0 hasta 2 raíz de 3, ahí está. Bien, ya lo hacemos. Entonces, vamos a en el B, tenemos 9x² igual a 4 y al cubo. Desde el punto 0, 0 hasta el punto 2 raíz de 3, 3. Bueno, una de las primeras cosas que sabemos acá es que, y que es muy importante para nosotros, que x es mayor que 0, ¿sí? Porque lo estamos, en este caso, bueno, va a ser mayor o igual porque lo estamos calculando desde 0 a 2 raíz de 3, es decir, que ese va a ser nuestro punto de referencia. ¿Y por qué digo eso? Porque nosotros, disculpen. Bien, entonces, lo que vamos a hacer acá, como tenemos que integrar con respecto a una única variable y tenemos la función expresada en dos variables, lo que vamos a hacer de acá es despejar a x al cuadrado. Entonces esto me va a dar 4/9 de y al cubo. Pero nosotros tenemos que expresar una función de x. En este caso va a ser una función de y, perdón, a x en función de y. Entonces lo que vamos a hacer, lo que hacemos siempre es sacar raíz cuadrada a ambos miembros. Pero cuando sacamos raíz cuadrada acá, nos aparece el valor absoluto de x, que es igual a la raíz cuadrada. Acá ya podemos sacar, la estoy sacando justo al revés, disculpen.
A ver acá, vamos a sacarla como 2/3, ¿sí? La raíz cuadrada de esto, de i, por la raíz de i, ¿no? Esto, así nos quedaría. Bueno, pero acá tenemos este otro dato, que x es mayor que 0, y si x es mayor que 0, entonces el valor absoluto de x es igual a x. Entonces puedo sacar las barras acá, y me queda que la función que depende de i, es una f de i en este caso, es 2/3. Bueno, acá la verdad que no me conviene expresarlo así, sino que me conviene expresarlo como i a la 3/2, ¿no? ¿Sí? Esa es la función de x. Entonces, ahora nosotros vamos a tener que integrar esto, porque tenemos que calcular la longitud de arco de este punto a este punto. Entonces, esa longitud de arco será la integral entre de 2/3, obviamente después vamos a aplicar todas las propiedades que nosotros conocemos, de i a la 3/2 diferencial i, y desde qué valores, entre qué extremos, obviamente los de i, es decir, entre 0 y 3. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, y bueno, acá vamos a aplicar las propiedades, esto lo vamos a sacar afuera, entonces esto me va a quedar la integral de i a la 3/2 diferencial i entre 0 y 3. ¿Bien? Bueno, y acá recordemos que acá tenemos que calcular la antiderivada sumando 1 y dividiendo por ese mismo valor que me quedó. Profe, Entonces, disculpe, sí. pero para la longitud no era... Ay, no, estoy haciendo cualquier... Sí, 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 disculpe. Borramos, sí, hice cualquiera. Estaba integrando y no estaba aplicando la fórmula de longitud. Disculpe, estoy medio... Hoy estamos en un día bastante particular, pero bueno, ya voy a volver. Es 1 más f', en este caso va a ser de i, todo al cuadrado diferencial i. Eso es lo que tenemos que hacer. Gracias. No alcanzaste a decirlo, pero me di cuenta. Bien, entonces, volviendo a esto. Entonces, ahora lo que vamos a tener que hacer es justamente, y recordemos que es entre 0 y 3 porque tenemos acá los extremos de i, tenemos que tomar. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la derivada de esto, es decir, f' de i para ponerlo acá y elevarlo al cuadrado. Entonces, acá vamos a, bueno, lo podemos directamente escribir acá, no hay ningún problema con eso. Entonces va a ser 1 más, y f' de i es acá 2/3 por 3/2 por i a la 1/2. Todo elevado al cuadrado, ¿sí? Bien, todo esto, raíz cuadrada, diferencial i. Seguimos acá. Entonces tenemos la integral de entre 0 y 3 de 1 más, y acá, bueno, podemos ver que se pueden simplificar esta fracción con esta fracción, y esto me va a quedar i a la 1/2 al cuadrado, entonces me queda 1 más i. ¿Sí? Todo raíz cuadrada diferencial i. Bueno, y ahora podemos hacer una sustitución, es decir, 1 más i, que sea una función, una variable u. Entonces acá tengo que ahora derivar, y diferencial i me va a quedar igual a diferencial u. Bien, entonces eso es lo que yo voy a poner acá, ¿sí? Entonces voy a poner directamente u a la 1/2. Y diferencial u me queda igual que el diferencial. Pero cuidado con los extremos, porque ahora no, los extremos no son 0 y 3. Pensemos, si i es igual a 0, ¿sí? Estamos en este extremo inferior de integración, si es igual a 0, entonces u es igual a 1, porque 1 más 0, 1. Si i es igual a 3, entonces u
es 4. ¿Está bien? Entonces acá tengo 1 más 4. Entonces acá, ¿cuáles son los nuevos extremos de integración? 1 y 4. ¿Por qué? 1 y 4 son para U. 0 y 3 eran para I. ¿Está bien? Bien, entonces, ahora esto sí tiene una antiderivada directa, que es U a la 3 medios. Acá tenemos que sumar 1, U a la 3 medios, sobre 3 medios. Es decir, en vez de poner esto así, lo vamos a poner como 2 tercios. Entre 1 y 4. ¿Está bien? Bueno, entonces, acá vamos a tener que poner, acá que nos conviene, no, obviamente el 2 tercios lo vamos a dejar afuera, y acá vamos a tener a 4, la raíz cuadrada de 4 es 2, y 2 al cubo es 8, ¿sí? Menos, y bueno, esto es 1, ¿bien? 8 menos 1 es 7, por 2, 14, y esto me da 14 tercios. De 14 tercios acá solemos poner una U. Esa U significa cualquier unidad de longitud. Si ponemos U al cuadrado será cualquier unidad de superficie. Si ponemos U al cubo, cualquier unidad de volumen. ¿Está bien? Bueno, pero nosotros no calculamos sólidos de revolución. Antes cuando yo estudié análisis hace 1000 años, se estudiaba sólidos de revolución y teníamos que calcular volúmenes. ¿Bien? ¿Se entendió entonces? Sí, casi. Bien. ¿Querés que veamos algún otro? ¿Alguno quiere proponer algún otro que veamos de acá? ¿De alguno de estos? Profe, ¿puede bajar un poquito para sacar bien el Sí, screen? sí. ¿Cuál otro te había costado? El C, pero creo que va por el mismo lado, así que voy a intentar. ¿Cuál? El C, claro, tenés que hacer lo mismo. Acá, obviamente, que Y no te conviene despejarla en función de X, te conviene No, despejar X en función de Y, y otra vez, como tenés que X es mayor que 0, vos podés acá, o sea, podés sacar las barras cuando te queda el valor absoluto, porque X es mayor que 0. Si no te diera esa información, sería complicado. Ten en cuenta acá esta tiene una adicional, este ejercicio. Ten en cuenta que los límites de integración van a ser f de 0, ¿sí? Y f de 8. Es decir, tenés que tomar cuando x vale 8, cuánto vale y. ¿Sí? No sé si me entendés. sí. Porque vos los extremos acá teníamos los valores de y, pero acá no los tenés. ¿Sí? Los tenés que obtener sabiendo que x vale 0, entonces esto vale 0 y despejas el valor de y. Y después, cuando x vale 8, despejas el valor de y cuando x vale 8. Entonces así vas a tener los extremos de integración. Bien, ¿Sí? bien. ¿Algún otro, chicos? Profe, ¿Sí? después tuve problemas con el 6F. 6F, déjame verlo. Espérate que lo recorte.
Bueno, acá tenemos que encontrar f' utilizando el teorema fundamental de la integración. Sí. Entonces acá lo que me pide es encontrar la derivada de estas funciones donde la función está expresada como una integral. ¿Está bien? Una de las cosas que hay que fijarse acá es la continuidad de esas funciones para poder aplicar el teorema. La estoy buscando a ver si la tengo resuelta para comparar y no cometer errores. Debería tenerla en algún lado, no sé si la tengo. Ese es el ejercicio 6. Bien. Bueno, a ver. Primero, vamos a pensar en esto. Esta función que tenemos acá, la función que está dentro de la integral, a ver, 1 más t a la cuarta es mayor que 0 para todo t perteneciente a los reales. Es decir, que no importa el t que tomemos, esto siempre es mayor que 0. ¿Sí? Por lo tanto, la función t sobre 1 más t a la cuarta, vamos a ponerla una f de t, es continua y diferenciable para todo t perteneciente a reales. ¿Sí? Eso es importante que lo compruebe, porque si no sé esto, no puedo aplicar el teorema. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo haría acá donde tengo, fíjense que acá siempre teníamos como una letra? Entonces, lo primero que haría es cambiar estos extremos. ¿Por qué? Para manejarme con el extremo de mayor orden arriba, porque acá se nota que tenemos, por ejemplo, x podría ser cualquier número, y este podría ser, si es un número negativo, por ejemplo, este sería menor y este mayor, pero si esto fuera un número positivo, este sería mayor y este menor. Entonces, para manejarnos en general, lo que haría, por ejemplo, acá diría que f de x es igual a, y recuerden que cuando cambiamos los extremos de integración, ¿qué le pasa a la integral? Cambia de signo, ¿sí? Entonces ponemos acá, perdón, y lo volví a escribir igual, ponemos a x al cuadrado, x al cubo. Bien. ¿Y para qué hago esto? Justamente para considerar la opción de que x fuera un número positivo. Y entonces, ahora que tengo esto, obviamente acá es t1 más t a la cuarta diferencial t. Lo que vamos a considerar acá es dividir esta integral en 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esta integral en 2? Ahora me va a quedar esto.
la voy a escribir así. Entre x2 y un valor a de t sobre 1 más t a la cuarta diferencial t, más la integral de entre a y x al cubo, perdón, x al cubo de t sobre 1 más t a la cuarta. Bien. Bueno, nuevamente acá tenemos ese problema de que tenemos los extremos cambiados de lugar para poder aplicar el teorema. Entonces, para poder aplicar el teorema, fíjate que todavía no derivamos nada, solamente estamos acomodando la integral para poder hacer la derivada. Entonces, si yo distribuyo este menos, acá tengo que volver a darlo vuelta, entonces me quedaría un menos adelante. Por lo tanto, acá me va a quedar la integral entre a y x cuadrado de t 1 más t a la cuarta diferencial t, menos, porque distribuí este menos, a x al cubo t sobre 1 más t a la cuarta diferencial t. Bueno, y ahora cuando ya lo tengo acomodado de esta forma, ahora recién puedo aplicar, debido a esto, puedo aplicar el teorema fundamental de la integración. ¿Sí? Así como teníamos el teorema fundamental del cálculo, ahora podemos aplicar este. ¿Qué me dice? Que si yo quiero calcular f', esto que está acá va a ser, la derivada de esto va a ser x al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado por la derivada de x al cuadrado. Esto no es x, acá pareciera que dijera x2, es x al cuadrado. Bien, por la derivada de 2x, de x al cuadrado, que es 2x. Así como acá me va a quedar a ver, acá es x, perdón, acá no es x al cuadrado, porque esto es x al cuadrado a la cuarta, así que esto es x a la octava, ¿sí? Y acá tenemos, también vamos a tener a x al cubo, y acá tenemos x al cubo por 4, es decir que es x a la 12. Porque acá tenemos, ay, disculpe, por la derivada de x al cubo. ¿Sí? Bueno, y ahora podemos acomodar un poquito esto, y esto me queda 2x al cubo menos 3x a la quinta. Acá me queda 1 más x a la octava sobre 1 más x a la 12. Esa sería la función derivada. Acá no me olvidé de poner la variable. Entonces lo que tenemos que hacer acá es acomodar un poco las integrales para poder aplicar el teorema. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. No sé si tienen que hacer tanto trabajo en otros. Sí, creo que en algunos hay que hacer algún reemplazo. La verdad que no los miré mucho. Sí. En el recuperatorio van a estar así ejercicios parecidos del primer parcial, ¿no? En el recuperatorio que tenemos que tomar van a estar ejercicios muy parecidos a lo que se tomaron en el parcial. Ah, derivadas, integrales, un ejercicio Claro, para plantear resolver claro. y punto verdadero y falso. Sí, estos temas se evalúan en el parcial, en el final, perdón. Ah, ok. Gracias, profe. Pero por eso es importante que no se demoren en hacer los prácticos, para aprovechar el poco tiempo de consulta que queda. Bueno, queda mucho para consultar.
Y una consulta, ya que estamos en ese punto, en el C, que hay un X cuadrado dentro de la integral. ¿Está En bien si yo el C? C. ¿Está bien si yo saco Bien. el X cuadrado afuera como una constante? Lo tenés que ¿O sacar está afuera mal? como Ah, una... bien, entonces así. Porque vos siempre fíjate con respecto a qué estás integrando. Claro, claro. Y ahí Entonces, sí en este aplico. caso, el X cuadrado es una constante para esta integral. Pero cuidado que cuando vas a derivar, estás derivando en función de X. Claro, entonces tengo que derivar también el X cuadrado y Exacto. integrar. Pero una vez Perfecto. que está, claro, pero una vez que resolviste la integral. Entonces eso va a quedar la derivada de X cuadrado por la derivada de la integral. Exacto. Bien. Tenés que arreglar, no, tenés que aplicar la regla del producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el Bien, primero sin derivar por la derivada del segundo. bien, bien. ¿Sí? Cuidado con eso. Después, si se puede resolver la integral. ¿Alguna otra consulta, chicos? Estaba mirando si es igual. No es igual.
Profe, ¿algún consejo para rendir el recuperatorio? Uh, Mira, vamos a tomar exactamente los mismos temas. Así que no te concentres, o por lo menos concentrate al revés, en los temas que se dieron en el recuperatorio. Regla del hospital. Mira, hay cosas fundamentales que nosotros no podemos dejar pasar, o no podemos dejar que un alumno pase análisis 1 o que curse análisis 1 sin dos cosas fundamentales. Un alumno tiene que saber derivar y tiene que saber integrar. ¿Sí? Eso es fundamental. Así que esos Esa la estuve ejercicios bien. tienen que estar bien, pero no basta solamente con hice la derivada y ya está. Sino poder aplicarlo, como por ejemplo en regla del hospital hubo optimización. En el problema de optimización hay muchos alumnos que directamente encontraron la función, encontraron el valor que hace 0 la derivada y listo, concluyeron que ese era el extremo y se fueron tranquilos a su casa. No es así, sino que también tengo que comprobar que realmente ahí hay un extremo. Por lo tanto, tengo que aplicar algún criterio, o bien estudiar cómo es el signo de la derivada primera de esa función, o más directo todavía y más fácil era el criterio de la derivada segunda, que es derivar por segunda vez y ver el signo de esa derivada. Entonces, esas comprobaciones no hay que dejar de hacerlas porque resta un montón de puntos. Para poder aplicar el criterio del hospital, la regla del hospital, tengo que ver que cumple los criterios que me pide. Es decir, que sea infinito sobre infinito o 0 sobre 0 y no puedo aplicar el hospital así nomás. Ese ejercicio, la gran mayoría lo tuvo bien, pero anota mal, ponen cosas incoherentes como por ejemplo me ponen igual indeterminado. No, igual es para valores, indeterminado no es un valor, es una condición. Entonces le hago Entonces una flechita y pongo forma no indeterminada pongamos letra. esas cosas, no pongo igual, pongo indeterminado y pongo el tipo entre paréntesis. ¿Sí? No pongo igual ni flecha, nada. Si quiero poner una flecha, pero la ponen para arriba. ¿Qué otra cosa más te digo? En las integrales, cuidado con los extremos de integración. Porque si la integral es definida y hago un cambio de variable, los extremos cambian, porque esos extremos eran para la variable anterior, como el caso que resolvimos recién de longitud de arco, donde teníamos una integral definida. Ahí tenés que ver que, por ejemplo, acá te estoy mostrando, que estos extremos eran para una variable y estos extremos son para la otra variable. Entonces eso tenés que tenerlo en cuenta, muy importante, porque si no, no da. Y la otra cosa que sí puedo hacer es que cuando les pedimos que resuelvan la integral definida, no les estamos pidiendo que lo hagan así con los extremos, como lo hicimos acá, sino que también podés resolver la indefinida y después volver a la variable original. Eso también lo podés hacer. Para mí es un trabajo de más, para mí es más directo hacerlo así como se hizo acá, porque ya es todo en la misma integral. Basta con que te tomes el trabajo nada más de cambiar las variables, cambiar los extremos, perdón, de acuerdo al cambio de variable, nada más. Si insistí en hacer el otro, bueno, tené cuidado de poner que estás haciendo la indefinida y que eso te da más una constante y después volvés a la definida y lo evaluás en los extremos, que sería esto que está acá, ¿no? Bien. ¿Qué otra cosa te puedo decir? Porque no había mucho más, no teníamos mucho más, no tomamos ni siquiera razón de cambio, no se tomó nada de eso. Yo en los problemas, en el parcial original que preparé había razón de cambio, todo, pero después vino Mónica con la podadora y me dejó la mitad del parcial. Era más largo. Pero bueno, me dejó la mitad, me dijo, no, los vamos a matar, bueno. Pero hubo pocos desaprobados, por suerte.
igual hubo algunos. Yo les sugiero que estudien a conciencia. En el caso de las derivadas, tengan mucho cuidado cómo aplican las reglas. Algunos aplican muy mal las reglas de derivación, eso no puede ser. No puedo, algunos aplicaron como si fuera L'Hopital cuando era un cociente, una cosa así, ¿no? Cuidado cuando derivan implícitamente. Todas las implícitas tuvieron errores muy pavos, muy... No sé, ahora, a ver si tengo por ahí anotado cuál era la derivada del parcial. A ver, dame un segundo, a ver si la tengo por acá, porque me parece que hoy la estaba mirando. Estaba buscando otras cosas y me aparecieron esos papeles, ¿verdad? No, si la busco no la encuentro seguro. A ver, dame un segundo que me parece que está por acá. Eso estaba en un papel chiquito. Bueno, como siempre, cuando busco algo no lo encuentro. No sé si alguien la tiene anotada por ahí, la derivada, la que era la implícita del parcial, pero la gran mayoría cometió unos errores bien pavos en eso. A ver si lo encuentro por acá. Acá está. Mirá. A ver. La función original, por lo menos del tema que corregí yo. No sé si ese es el tema que te tocó a vos, ¿sí? Pero yo tenía esta. Me tocó de la A a la M. No, no es ese tema. Bueno, pero de paso vemos un poquito, más o menos las reglas son las mismas para cualquier función. Acá vamos a derivar siempre con respecto a X, porque en eso estamos trabajando. Entonces entendemos que cuando escribimos Y, es una función de X. ¿Está bien? Pero se llama implícita porque no podemos despejar ahí, no podemos ponerla explícitamente y derivar. Entonces, primero esta es una función de X, la derivamos como función de X, es decir que 3x al cuadrado. Acá, y acá venía el gran problema, la mayoría le erró en este término, porque acá tengo el producto de dos funciones. Entonces tengo que derivar como si fuera, aplicando la regla del producto. Entonces tengo la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y acá también, acá aplico, ahora ya es otro término, entonces acá derivo como una función también de X, 3, y por la Y'. A ver, acá, perdón, es al cuadrado. ¿Sí? Y acá hubo un problema, la mayoría me volvió a escribir el 1. Y esto es la derivada de una constante, 0. ¿Sí? Bueno, y ahora el resto consiste en escribir cuál es esa función derivada, es decir, que tengo que despejar y prima. Entonces acá en el primer término tengo, voy a distribuir esto y me queda menos 3x y prima más 3 y cuadrado y prima igual. Y ahora resto todo lo que no me sirve. Entonces 3x al cuadrado y acá tengo más 3y. ¿Está bien? Acá saco factor común, la y', que es la que yo quiero despejar, y me queda, la voy a escribir así porque es para no tener que escribir ese menos adelante. Igual, y acá también voy a hacer lo mismo. 3y más, perdón, menos 3x al cuadrado. Bueno, y ahora tengo que despejar nada más. Y de paso ya saco factor común el 3.
Entonces me queda que y' es igual a y menos x al cuadrado, todo por 3, sobre, y abajo también, y al cuadrado menos x. ¿Sí? Simplificábamos acá, me quedaba que y', es decir, que la derivada que yo estaba buscando es y menos x al cuadrado sobre y al cuadrado menos x. ¿Sí? El proceso Esa era la está todo derivada. igual. Acá estaba el problema. La mayoría de los que tuvieron mal esta función estaban en esto, que no respetan que esto es, que tenemos acá el producto de dos funciones, por lo tanto tengo que aplicar la regla del producto. Y la otra, que es yo asumo que es un problema de distracción o de nervios, porque es lo primero que vemos, la derivada de una constante cero. ¿Sí? Entonces eso es lo primero que vemos y algunos no, me pusieron 1 hasta el final, acá les daba 1 menos, etc. Sí, esa Ahí el estaba... error está en que hay que aplicar la derivada de ambos lados de la igualdad. Me había pasado cuando Claro, estaba lo que pasa que, estudiando. claro, porque tengo que derivar a ambos miembros, no puedo derivar uno solo. ¿Sí? Recuerden que nosotros acá aplicamos siempre la propiedad uniforme. Entonces, ¿qué significa uniforme? Que sumo a ambos miembros, que resto a ambos miembros, que aplico raíz cuadrada a ambos miembros, que multiplico a ambos miembros, etc. ¿Sí? Y en el caso de derivar, derivo a ambos miembros. ¿Está bien? Sí. Yo tuve problemas con la otra función que había que derivar. En ese mismo tema. Bueno, no sé si es el tema. A mí me tocó este tema corregir. Por ejemplo, yo les digo, a mí me tocó, por ejemplo, tuve este. Este es un ejercicio, yo por ejemplo tuve que corregir este. A ver si está bien. Sí, está bien anotado. Bueno, esta es una composición de funciones. Y tengo varias composiciones. No tengo una sola composición, tengo 3 composiciones acá adentro. Entonces tengo que aplicar, ¿qué cosa? ¿Qué se aplica para derivar una composición de funciones? Regla de la cadena. ¿Sí? Entonces, la regla de la cadena, ¿qué me dice? Que primero voy a derivar la función, es como una cebolla, de adentro, perdón, al revés, de afuera hacia adentro, es decir, voy derivando desde afuera hacia adentro. ¿Sí? Entonces, si yo quiero obtener la derivada en función de x, primero voy a derivar lo de afuera. ¿Qué es lo de afuera? Una función al cubo. ¿Sí? Entonces voy a tener 3 por el logaritmo al cuadrado de x al cuadrado más 1. Y ahora voy a seguir derivando hacia adentro. ¿Qué es lo que sigue hacia adentro? Un logaritmo. Y el logaritmo es 1 sobre todo esto. O lo que es lo mismo, eso mismo invertido. ¿Está bien? Y ahora derivar esto como si fuera un cociente, porque todavía sigue por la derivada de lo de adentro. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Un cociente. Derivo primero el numerador, 2x, por el denominador sin derivar. Y le resto el numerador sin derivar, ¿sí? Por el denominador derivado, que es 1. Todo sobre el denominador al cuadrado. ¿Está bien? No se olviden que acá hay un gran paréntesis. Bueno, y ahora acomodemos un poquito esto, porque está como desacomodado. Si ustedes lo dejan así, y bueno, está bien igual, pero digamos que vamos a ponerle un poquito más de ganas y lo vamos a acomodar. Esto es 3 logaritmo. Y fíjense cómo lo voy a escribir, por si tienen dudas de qué significa ese 2 que está ahí, yo podría haber escrito esto así.
Esto y esto que está arriba es exactamente, a ver qué pasó. Esto y esto que está acá, exactamente lo mismo. Bueno, acá, como es producto, uno de estas x al cuadrado se pueden ir con esta x que está arriba. Y acá me queda, fíjense lo que me queda acá, para no andar escribiendo tanto. Acá me queda 2x al cuadrado menos, saco los paréntesis, menos x al cuadrado menos 1. ¿Sí? Ese menos por ese más, 1. Todo estaba multiplicado por 1, así que acá me queda x al cuadrado menos 1. ¿Sí? Arriba. Y abajo me queda x al cuadrado más 1, todo por x, porque había simplificado 1. ¿Bien? Y listo. Terminó la derivada. ¿Está bien? Entonces, no se olviden cuando tenemos así regla de la cadena, que empezamos de afuera hacia adentro. Entonces, miren, ¿vieron cuando ustedes están conduciendo que tienen que tener la visión panorámica? Es decir, que tengo que levantar la vista y ver el horizonte para ver todo lo que me rodea. Bueno, acá, tomen un poquito de distancia y vean qué es lo que está primero. Esa función al cubo. Lo que sea al cubo. Entonces, eso es lo primero que voy a derivar. Después miro a ver cuál es la función. El logaritmo. Entonces eso es lo que voy a derivar. Y después veo logaritmo de qué. De esto. Bueno, eso es lo que voy a derivar. ¿Me entienden? Por eso se llama regla de la cadena. Pero empiezo de afuera hacia adentro. Entonces miren bien la función, a ver qué es lo primero que se presenta. Para empezar a derivar bien. Pues la mayoría omitió términos. Por ejemplo, ese 3, no sé, dividió por 3, multiplicó por 1/3, no sé, hicieron cosas medio extrañas con ese cubo que estaba ahí, pero que no se dieron cuenta que era lo mismo que si acá hubiera estado un 3, ¿no? Pero es lo mismo. ¿Sí? Profe, ¿podemos hacer una implícita? Dale, si me la dictás. Dale, 2i Tenemos. Sí. más 5x más x elevado a la cuarta menos x al cubo por y al cuadrado igual a 7. Bien. Bueno, nuevamente considero que ahí es una función de x, ¿no? Esto no hay que escribirlo, esto es como si yo lo estuviera pensando. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar a derivar término a término, miembro a miembro. Entonces en lo primero tengo una función de x, entonces como no tengo la expresión de esa función, directamente voy a poner 2y'. Esto es la constante por la función. Acá tengo esto está explícito, es 5x y la derivada es 5. Acá también está explícito y la derivada de x a la cuarta es 4x cubo. Acá está explícito y esto es 3x al cuadrado. Perdón, acá empieza el producto, guarda. Acá tengo un producto de dos funciones, una está explícita y la otra está implícita. Entonces, voy a poner ese menos adelante y voy a abrir un paréntesis, porque voy a empezar a derivar aplicando la regla del producto. Entonces acá tengo 3x al cuadrado, el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, ¿sí? Y recuerden que acá bajamos el 2, le restamos 1 por la derivada de ese que tenemos ahí, ¿sí? Igual a la derivada de 7. Como es una constante, la derivada es 0. ¿Está bien? Bueno, y ahora tenemos que ver cuántos factores tenemos con y', y esos son con los que nos vamos a quedar en el primer miembro, y en el segundo miembro, o sea, vamos a aplicar propiedad uniforme y vamos a restar o sumar, si corresponde, para que me quede todo en el segundo, todo lo que no tiene y' en el segundo miembro. Entonces, acá tengo 2y', y acá si voy, cuidado que está este menos, así que este menos por este más,
es menos x vamos a poner siempre los coeficientes al principio. 2x al cubo, no es que está mal si lo pongo entre medio, es que a veces cuando lo pongo entre medio me lo olvido, entonces por eso el coeficiente siempre adelante. No está mal porque el producto es conmutativo. Entonces, 2i por i'. ¿Bien? Todo eso igual a... Bueno, acá tenemos 0, me quedó 0. Resto 5 a ambos miembros. Resto 4x cubo a ambos miembros. Y sumo 3x cuadrado y cuadrado a ambos miembros. Que son los términos que no tienen i'. Bueno, y ahora vamos a sacar factor común acá. Y acá, por ejemplo, me va a quedar i' igual a 2 menos 2x cubo i. Bien. Y acá, bueno, voy a acomodar un poquito para que no me queden los menos adelante. No es que está mal si quedan los menos adelante, pero queda más lindo no tener nada. Entonces, no tener nada es un más tácito. Bien, entonces ahora vamos a despejar esa i'. Nos va a quedar 3x al cuadrado, y al cuadrado, menos 4x cubo, menos 5, todo sobre 2 menos 2x cubo i. ¿Bien? Y se dan cuenta que acá no hay ninguna i', ¿sí? Y que pudimos despejar lo que estábamos buscando sin tener que despejar i de acá, que es imposible. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Les había quedado igual? Me cago de risa porque a veces te equivocas en cosas tan obvias. Mira, sí, es verdad, a veces uno se enoja consigo mismo, pero de todo se aprende, de lo bueno y de lo malo. Cuando me equivoco, y bueno, están estas instancias que te muestran cuál fue tu error, y entonces estoy seguro que te lo vas a aprender y no te vas a equivocar de nuevo. Sí, pero tómense su tiempo, no lo hagan a las apuradas. Entonces, tómense el tiempo para ver que realmente están derivando bien cada término. ¿Sí? Y después, bueno, el resto es algebraico, despejar, bueno, sacar factor común, etc. ¿Sí? Pero ya les digo cuál fue el error más común acá. El no considerar esto como producto de funciones y el no derivar el segundo miembro. Sí, te escucho. ¿Tengo que ir poniéndote igual lo que voy usando, las reglas o no? ¿Cómo? ¿Tengo que ir poniéndote las propiedades que voy usando? Mira, eso lo pedíamos en el primero, es más que nada en álgebra que pedimos esas cosas, se piden esas cosas. Acá no pedimos que vayan haciendo todo eso. Como te dije antes, como les dije a todos, el alumno que aprueba el cursado de análisis 1 tiene que saber derivar e integrar. Entonces, pensemos en lo siguiente, para derivar e integrar tengo que cumplir ciertas condiciones, ¿no? Es decir, que sea continua, que esto, que lo otro, bueno, todas las propiedades que han ido viendo, porque eso es importante también, no solamente a saber aplicar reglas, sino saber si puedo aplicarlas, ¿está bien? Entonces acá estamos asumiendo, y por eso anoté esto que está acá, no lo dije, pero consideramos que I es continua y derivable. No estamos considerando cuál es el dominio donde ocurre esto. ¿Pero por qué? Porque decimos no, I es continua y derivable. Listo. Estamos dando eso como condición. Sin ir más lejos, en este ejercicio que explicamos hoy, fíjate, esto que está escrito acá, que parece una cosa, un versito, pero lo tengo que hacer. Porque si no, ¿cómo justifico que yo estoy aplicando el teorema en esta función? ¿Sí? Bueno, lo mismo cuando voy a aplicar
por ejemplo, en el problema de optimización, que muchos agarraron y derivaron, y dijeron, ustedes tienen que decir, bueno, como es cuadrática, para los x mayores que 0, entonces es continua y derivable, y puedo aplicar el teorema para calcular el extremo. Eso ustedes prácticamente no lo escriben, pero deberían escribirlo, ¿sí? Porque es parte de lo que ustedes tienen que saber para aprobar esta materia, para cursarlo. Vieron que cuando nosotros les tomamos los teoremas, una de las cosas que les tomamos es que cumplan, que digan a ver si cumplen las hipótesis. Bueno, acá tienen que ver, porque cuando van a aplicar, por ejemplo, el L'Hopital y todo eso, que la función sea derivable y continua, etcétera, etcétera. Cuando hacemos el cambio, el límite, el logaritmo del límite, perdón, el límite del logaritmo es el logaritmo del límite, también tenemos que decir, como el logaritmo está definido por los mayores que 0, y estamos acá, eso tienen que ponerlo. No se olviden de poner eso en los finales. Acá no somos tan exigentes, por eso te digo, en el parcial no me tenés que poner estas cosas. O no te las pedimos, no te las exigimos, salvo, por ejemplo, que tenga que cumplir las hipótesis, ¿no? En los teoremas. Pero en los finales no dejen de ponerlo, porque eso les baja un montón de puntos. Profe, ¿y podemos resolver una integral? A ver, aguantame porque acá ya está Gonzalo y ya son las 16:04. Vete que detener todas las sesiones. Ahora, chicos, vamos a volver toda la sala principal, ¿sí?